gente querida, soy Mauricio Velarde de Motus Fisioterapia y venimos a presentarles el segundo video en el que vamos a hablar sobre la artrocinemática del hombro. Esperamos que lo disfruten mucho. Un saludo especial para Alexa Camargo y todos sus compañeros del programa de licenciatura en fisioterapia de la Universidad Especializada de las Américas en Panamá. Un abrazo, bendiciones, esperamos que lo disfruten. Bueno, vamos a empezar este video con la articulación escapulotorácica y vamos después con glenohumeral. Entonces acá un poco de generalidades. En la posición anatómica, la escápula suele colocarse entre la segunda y la séptima costilla, con el borde medial situado unos 6 centímetros lateral a la columna. Y aunque es muy variable, la postura de reposo o normal de la escápula es de aproximadamente de 5 a 10 grados de rotación ascendente, 10 grados de inclinación anterior y de aproximadamente 35 grados de rotación interna, una posición consistente con el plano de la escápula que se describió en el primer video. De nuevo, deben tener en cuenta que los movimientos en la articulación escapulotorácica son un elemento muy importante de la kinesiología o cinesiología del hombro. En la cinemática, como ya lo hemos mencionado, los movimientos que ocurren entre la escápula y el tórax son el resultado de la cooperación entre las articulaciones esternoclavicular y acromioclavicular. La restricción del movimiento en cualquiera de las articulaciones puede limitar significativamente el movimiento de la escápula y en última instancia de todo el hombro. Bueno, vamos con elevación y depresión. La elevación escapular se produce como una combinación de rotaciones de la articulación esternoclavicular y acromioclavicular. En su mayor parte, el movimiento de encoger los hombros, o sea, subirlos, es el resultado directo de la escápula siguiendo el camino de la clavícula que se eleva alrededor de la articulación esternoclavicular. Una ligera rotación descendente de la escápula en la articulación acromioclavicular permite que la escápula permanezca casi vertical durante todo el movimiento de elevación. Y el movimiento de depresión o descenso de la escápula ocurre como una acción inversa descrita para la elevación. Ahí se ve un par de vecesitas en la animación. Y pasamos a protracción y retracción. Entonces, la protracción de la escápula se produce mediante la suma de rotaciones del plano horizontal en las articulaciones esternoclavicular y acromioclavicular. Como la protracción escapulotorácica se produce como una combinación de movimientos entre articulación esternoclavicular y acromioclavicular, una disminución del movimiento en una articulación puede compensarse parcialmente con un aumento de la otra. O sea, si una articulación está restringida a su movimiento, alguna va a tener que suplir esa falta de movimiento. La retracción de la escápula ocurre de manera similar a la protracción, pero inversamente. Y ahí se alcanza a ver claramente en la animación. La retracción de la escápula se realiza a menudo en el contexto de tirar de un objeto hacia el cuerpo, tirar de una polea de pared, trepar una cuerda o traer a la novia para el besito. Pasamos a rotación ascendente y descendente. Y la rotación ascendente de la articulación escapulotorácica termina siendo una parte fundamental de la elevación del brazo por encima de la cabeza. Este movimiento coloca la fosa glenoidea en una posición para sostener y estabilizar la cabeza del húmero cuando se encuentra en abducción. La rotación ascendente completa de la escápula se produce igual por una suma de movimientos, en específico de elevación clavicular en la articulación esternoclavicular y la rotación ascendente de la escápula en la articulación acromioclavicular. Entonces, normalmente las articulaciones acromioclavicular y esternoclavicular tienen la movilidad para ajustarse al número, digamos, infinito de trayectorias que puede tomar la escápula durante la elevación del brazo. La rotación descendente de la escápula se produce cuando el brazo vuelve a un lado del cuerpo desde la posición elevada y el movimiento se describe de manera similar a la rotación ascendente, excepto que la clavícula se deprime o desciende en la articulación esternoclavicular y la escápula rota descendente o rota hacia abajo en la articulación acromioclavicular.
El movimiento de rotación descendente termina cuando la escápula volvió a la posición anatómica. Bueno, nos vamos para glenohumeral y vamos a empezar con muchas generalidades. La articulación glenohumeral es una articulación formada entre la cabeza convexa del húmero y la concavidad, que es poco profunda, de la fosa glenoidea. Esos dos calificativos son de suma importancia para la articulación del hombro, la cabezota del húmero y la pequeña fosa glenoidea. Esta articulación funciona junto con la escápula para producir un amplio rango de movimiento del hombro. Entonces, la articulación glenohumeral está rodeada por una cápsula fibrosa que aísla la cavidad articular de la mayoría de tejidos cercanos. Esa cápsula se adhiere a lo largo del borde de la fosa glenoidea y se extiende hacia el cuello anatómico del húmero, y la membrana sinovial recubre la pared interna de la cápsula articular. La cabeza del húmero y la fosa glenoidea están revestidas por cartílago articular. La cápsula es expansible y holgada, como cuando usted se pone un pantalón y le queda muy grande. Eso permite el movimiento. Entonces, estas características le proporcionan una gran movilidad a la articulación glenohumeral, permitiendo también que la cabeza humeral se pueda se puede separar de la fosa glenoidea a una distancia significativa sin causar dolor o trauma en la articulación. O sea, la articulación glenohumeral se puede incluso separar la cabeza y la fosa glenoidea sin generar ningún daño en el ser humano. En la posición anatómica o en aducción, la porción inferior de la cápsula articular aparece como un receso aflojado y es conocido como bolsa axilar. La cápsula fibrosa de la articulación glenohumeral es relativamente delgada y está reforzada por unos ligamentos externos más gruesos, que ya en un momentito vamos a hablar de ellos. Bueno, la estabilidad funcional primaria de la articulación glenohumeral se basa no solo en la tensión pasiva de los ligamentos, sino en las fuerzas activas producidas por los músculos, como los del manguito rotador, que son subescapular, supraespinoso, infraespinoso y redondo menor. Bien, gente, así es. Y también al cruzar por arriba sobre la cabeza humeral, la cabeza o porción larga del bíceps también contribuye a la estabilidad glenohumeral. Entonces, los ligamentos del hombro son engrosamientos de la cápsula articular. Entonces acá vamos a ver varios: modelo anatómico, clavícula, escápula, húmero, ligamento conoide, trapezoide, ligamento coracoacromial. Y ahora sí, cápsula articular, ligamento coracohumeral por arriba, ligamentos capsulares o glenohumeral superior, medio, inferior y por abajo la bolsita axilar. Vemos también el tendón de la porción larga del bíceps con el ligamento transverso que lo mantiene ahí en el surco intertubercular. Uy, muy bien. Y así se ve en la imagen del atlas. Para generar tensiones estabilizadoras en la articulación, ligamentos capsulares que normalmente están laxos o sin tensión deben alargarse en diversos grados. La tensión pasiva resultante en los movimientos genera apoyo mecánico para la articulación glenohumeral y limita los extremos de rotación y traslación de la cabeza del húmero. En otras palabras, los ligamentos evitan que la cabeza del húmero se mueva sin control. Y acá en estos dos modelos anatómicos podemos ver la articulación glenohumeral con la cápsula articular, que se nota bastante laxa. Esto es un modelo de un cadáver y podemos ver cómo la cápsula permite el movimiento en todas las direcciones de la articulación glenohumeral. También podemos observar el tendón de la cabeza larga del bíceps y el origen de la cabeza larga del tríceps, que ahí también se puede ver más claro, y acá el tendón del bíceps con su origen supraglenoideo. Y acá vemos desde una parte anterior la cápsula articular por donde va pasando el tendón de la cabeza larga del bíceps.
acá ya pasamos a abordar pues el tema específico del video, y es importante determinar qué ligamento o parte de la cápsula es más responsable de restringir un movimiento en particular, porque esta información ayuda al profesional a comprender los mecanismos responsables de lesión capsular y de inestabilidad articular, y también proporciona orientación para terapia manual y la intervención quirúrgica. El ligamento glenohumeral superior tiene su inserción proximal o su origen cerca del tubérculo supraglenoideo, por delante de la cabeza larga del bíceps. El ligamento con la cápsula ahí adyacente se inserta cerca del cuello anatómico del húmero por encima del tubérculo menor. El ligamento se vuelve particularmente tenso en plena aducción, ADD, aducción, y así tenso en aducción el ligamento superior o glenohumeral superior va a brindar una restricción a las traslaciones inferiores y antero-posterior de la cabeza humeral. Después vamos al ligamento glenohumeral medio, que tiene una amplia inserción proximal o un amplio origen en las caras superior y media del borde anterior de la fosa glenoidea. Luego se une a lo largo de la cara anterior del cuello anatómico del húmero. Este ligamento proporciona una restricción anterior importante de la articulación glenohumeral, especialmente en posición de 45 a 60 grados de abducción. Y el ligamento, el glenohumeral medio, es muy eficaz para limitar los extremos de la rotación externa en la articulación glenohumeral. El ligamento glenohumeral inferior, que es extenso, se va a insertar proximalmente a lo largo del borde anterior de la fosa glenoidea, incluido también el labrum glenoideo. Y distalmente el ligamento capsular inferior, en forma de hamaca, tiene tres componentes separados: una banda anterior, una banda posterior y una hoja de tejido que se conecta con estas bandas, que se conoce como bolsa axilar, que ya lo hemos mencionado. Entonces, la bolsita axilar y los ligamentos capsulares inferiores se vuelven más tensos en aproximadamente 90 grados de abducción. Existe una característica de este ligamento, y es que, actuando como un cabestrillo, la bolsita axilar sostiene la cabeza humeral y proporciona un efecto como de hamaca que resiste las traslaciones inferiores y anteroposterior de la cabeza humeral. Entonces, desde esta posición de abducción, las bandas anterior y posterior se vuelven más tensas en los extremos de rotación externa e interna, respectivamente. O sea, para la rotación externa, la banda anterior del ligamento glenohumeral se va a colocar tensa, y en rotación interna, la banda posterior es la que se va a colocar tensa. Ahí vemos en esta imagen el ligamento glenohumeral superior, el medio y el inferior, y su banda anterior inferior y posterior inferior, y en medio de ellas la bolsita axilar. Como dijimos antes, la cápsula de la articulación glenohumeral también está reforzada por el ligamento coracohumeral. Aunque no hace parte directamente de ella, le da sus ayudaditas, listo. Entonces este ligamento se extiende desde el borde lateral del proceso coracoides hasta la cara anterior del tubérculo mayor del húmero. El ligamento coracohumeral también se fusiona con la cápsula superior y el tendón del supraespinoso. De manera similar al ligamento capsular superior, la posición de aducción tira o pone en tensión el ligamento coracohumeral. Acá les dejo un resumen del comportamiento de los diferentes ligamentos glenohumerales y coracohumeral durante los diferentes movimientos de la articulación. Así que tómenle o sáquenle fotito ahí como la señora, por favor. Bueno, aunque este es un espacio para hablar específicamente de las articulaciones, los músculos terminan jugando un papel fundamental en el movimiento humano. Entonces vamos a revisar solo un poco los músculos del manguito rotador y la cabeza larga del bíceps. ¿Cuál es ahí la visión anterior y posterior? A ver. Muy bien. Esta es posterior porque se ve la espina de la escápula, que al final se continúa formando el acromion, y esta es anterior porque vemos la fosa subescapular y el proceso coracoides. Entonces, como dijimos antes, la cápsula de la articulación glenohumeral tiene un refuerzo estructural importante
de los 4 músculos del manguito rotador, que también ya mencionamos como 90 millones de veces cuáles son. Entonces el subescapular, el más grueso de los 4 músculos, está por delante de la cápsula. El supraespinoso, el infraespinoso y redondo menor se encuentran por encima y por detrás de la cápsula. Estos 4 músculos forman un manguito que protege y va a estabilizar activamente la articulación glenohumeral, especialmente durante las actividades dinámicas o en palabras sencillas cuando la articulación se está moviendo. Se debe tener presente que el vientre o porción contráctil de los músculos del manguito rotador se encuentra bastante cerca de la articulación y los tendones de estos músculos se mezclan con la cápsula articular. Entonces esa disposición anatómica única en el ser humano justifica por qué la estabilidad de la articulación glenohumeral depende tanto de la inervación, fuerza y control motor de los músculos del manguito rotador. Son fundamentales los músculos en esta articulación. Entonces, ojo a esta parte, gente. Es clínicamente muy importante saber que los músculos del manguito rotador no cubren 2 regiones de la cápsula, hacia inferior y una región entre el supraespinoso y el subescapular, que es conocida como el intervalo rotador. ¿Listo? Bueno, acá se puede ver hacia posterior el redondo menor, el infraespinoso, el supraespinoso arriba y hacia adelante el subescapular. De nuevo, 2 partes quedan descubiertas por los músculos del manguito rotador. Hacia inferior, esta zona de acá, y entre el supraespinoso y el subescapular, que se conoce como intervalo rotador. Sin embargo, pues esa región debilitada del intervalo rotador está un poquitín reforzada por el tendón de la cabeza larga del bíceps, que ahí se ve en azulito, y el ligamento coracohumeral, que ahí lo vemos en verde. Pero el intervalo de los rotadores es un sitio común para la luxación anterior de la articulación glenohumeral. La ambulancia. Bueno, revisemos esto. La cabeza larga del bíceps braquial se origina en el tubérculo supraglenoideo de la escápula y el labrum glenoideo. En otras palabras, tiene un origen intracapsular. Desde ahí el tendón cruza sobre la cabeza humeral, mientras se dirige hacia el surco intertubercular en la parte anterior del húmero. ¿Se acuerdan lo que es un estabilizador dinámico, cierto? Los músculos son estabilizadores dinámicos y los estabilizadores estáticos son los ligamentos. ¿Listo? La cabeza larga del bíceps es un importante estabilizador porque restringe la traslación anterior de la cabeza humeral. Además, la posición del tendón arriba de la cabeza humeral también tiene un papel importante en la restricción del movimiento hacia arriba de la cabeza humeral cuando se mueve el miembro superior. Muy bien, aquí cortito, el labrum glenoideo. Entonces hay que tener en cuenta que la fosa glenoidea está rodeada por un anillo de fibrocartílago conocido así como el labrum glenoideo, que ahí lo vemos en azul oscuro. Y es re importante esta estructura porque aproximadamente el 50% de la profundidad total de la fosa glenoidea es gracias al viejo labrum glenoideo. Si la fosa glenoidea es más profunda, significa también que el labrum aumenta el área de contacto de la cabeza humeral. Por tanto, ayuda a estabilizar una articulación que es sumamente inestable. Bueno, cortito, vamos a hablar del arco coracoacromial. Está formada por el ligamento coracoacromial, obvio, y el acromion de la escápula. El ligamento coracoacromial se inserta entre el margen anterior del acromion y el borde lateral del proceso coracoides. El arco coracoacromial forma el techo funcional de la articulación glenohumeral. El espacio entre el arco coracoacromial y la cabeza humeral se conoce como espacio subacromial. En el adulto sano, el espacio subacromial mide alrededor de 1 centímetro de altura. El espacio subacromial es de gran relevancia clínica porque contiene el músculo y tendón del supraespinoso, la bolsa subacromial, la cabeza larga del bíceps y parte de la cápsula superior. Entonces va a ser bastante importante mantener ese espacio libre en los movimientos de la articulación glenohumeral. Ahora sí, gente, cinemática. Entonces, en la articulación glenohumeral, el movimiento se produce en los 3 grados de libertad. Flexión y extensión, que es el primero,
abducción y aducción, que es el otro, y por último rotación interna y rotación externa. Algunos autores le agregan un grado más de movilidad y es la flexión y extensión horizontal, que también lo podemos encontrar en algunos libros como aducción y abducción horizontales. Ahí vemos una representación de escápula y húmero vistos desde arriba y vemos la aducción y abducción horizontales, que también es conocida como flexión y extensión. ¿Listo? Entonces este último grado de movimiento se produce desde una posición inicial de 90 grados de abducción. El húmero se mueve anteriormente durante la flexión o aducción y posteriormente durante la extensión o abducción horizontal. Entonces se debe tener en cuenta que el rango de movimiento de la articulación glenohumeral utiliza la posición anatómica como punto de referencia neutral o de 0 grados. Posición anatómica, de ahí hay 0 grados de todo. De flexión, extensión, rotación interna, bueno, todo eso que estoy diciendo. Y prácticamente cualquier movimiento intencionado de la articulación glenohumeral implica un movimiento de la articulación escapulotorácica, incluidos los movimientos asociados de las articulaciones esternoclavicular y acromioclavicular. Para la abducción y aducción se definen tradicionalmente como la rotación del húmero en el plano frontal, alrededor de un eje orientado en la dirección anteroposterior. Y normalmente la persona sana tiene alrededor de 120 grados de abducción en la articulación glenohumeral, solo en la glenohumeral. La abducción completa del complejo del hombro requiere una rotación ascendente simultánea de aproximadamente 60 grados de la escápula, para ahí completar los 180 grados de ABD. Entonces, la artrocinemática de este movimiento ocurre a lo largo o cerca del diámetro longitudinal de la fosa glenoidea, que ahí se ve en la imagen resaltado en rojo. Entonces, la artrocinemática de la ABD o abducción de la articulación glenohumeral implica que la cabeza convexa del húmero ruede hacia superior, mientras que simultáneamente se desliza hacia inferior. Ojo con esto, no se debe entender como movimientos separados, sino simultáneos. Con respecto a la artrocinemática de la aducción, es similar a la abducción, pero ocurre en sentido inverso. O sea, para la aducción, rueda hacia inferior y desliza hacia superior. ¿Se acuerdan de la cápsula inferior? De la bolsita axilar. Bueno, a medida que avanza la abducción, se estira la bolsita axilar del ligamento capsular inferior. La tensión resultante dentro de la cápsula inferior actúa como una especie de hamaca o de cabestrillo que sostiene la cabeza del húmero. La artrocinemática de rodar y deslizar es esencial. Es esencial para poder completar la abducción de rango completo. Recuerden que la cabeza humeral es casi el doble del tamaño del diámetro de la fosa glenoidea. Entonces la artrocinemática de la abducción demuestra como un rodamiento o rodaje y deslizamiento simultáneo, o sea al mismo tiempo, permiten que una superficie convexa mucho más grande ruede sobre una superficie cóncava más pequeña, sin quedarse sin superficie articular. Si no hay un deslizamiento hacia inferior durante la abducción, el rodaje superior de la cabeza humeral conduciría finalmente a un aprisionamiento de la cabeza contra el arco coracoacromial, que es re duro, es bien rígido, entonces va a lastimar a las estructuras que haya entre cada hueso. Otro dato importante, ojo pues, en personas sanas, el efecto de la artrocinemática de rodamiento y deslizamiento, junto con una cápsula inferior flexible, laxa, contribuye al mantenimiento del espacio subacromial normal durante la abducción. Hasta acá todo normal. Sin embargo, en casos de rigidez excesiva y volumen reducido de la bolsa axilar, o sea, está poco laxa la bolsita axilar, la cabeza humeral se desplaza hacia arriba, una distancia considerable durante la abducción y contra los tejidos del espacio subacromial.
Esta compresión repetida, o sea, que la cabeza humeral vaya y choque con el acromion o con el arco coracoacromial en repetidas ocasiones, puede dañar e inflamar el tendón del supraespinoso, la bolsa subacromial, el tendón de la cabeza larga del bíceps y las partes superiores de la cápsula. Entonces hay que tener presente esto en artrocinemática. La flexión y la extensión en la articulación glenumeral se definen como una rotación del húmero dentro del plano casi sagital, alrededor de un eje de rotación casi medial lateral, y se da el calificativo de casi porque sabemos que el plano escapular está orientado 35 grados de la frontal. Entonces la artrocinemática implica principalmente un movimiento giratorio o de giro de la cabeza humeral alrededor de la fosa glenoidea. Entonces, pequeño modelo anatómico con una vista lateral de una fosa glenoidea, húmero con su respectiva cabeza y cuerpo, y las flechas que van a representar el movimiento de giro cuando se flexiona y se extiende el brazo en la articulación glenumeral. El giro de la cabeza humeral hace que la mayoría de las estructuras capsulares de la articulación se tensen. La articulación glenumeral dispone de al menos 120 grados de flexión. La flexión del hombro casi hasta 180 grados va a incluir una rotación ascendente y de acompañamiento de la articulación escapulotorácica. Artrocinemáticamente la extensión es el movimiento inverso, y este movimiento, según diferentes autores, ocurre hasta una posición de 65 grados de forma activa y hasta 80 grados pasivamente. Desde la posición anatómica, la rotación interna y externa en la articulación glenumeral se define como una rotación axial del húmero en el plano horizontal y ocurre alrededor de un eje vertical o longitudinal que va a atravesar la diáfisis del húmero. La artrocinemática de la rotación externa tiene lugar sobre los diámetros transversales de la cabeza humeral y de la fosa glenoidea, señalados ahí en color rojo. Ahora representación con superdibujos: esternón, clavícula, escápula con su fosa glenoidea y la recabezota del húmero. Entonces, para la rotación externa, la cabeza humeral va a rodar simultáneamente hacia posterior y se va a deslizar hacia anterior sobre la fosa glenoidea con las mismas características artrocinemáticas que explicamos en el movimiento de abducción y aducción. De nuevo, ahí en la presentación se ven como si fuesen dos movimientos separados, los de rodar y deslizar, pero realmente se hace solo con fines educativos porque son movimientos que se dan simultáneamente. Rodar y deslizar son fundamentales para que esa cabeza tan grande del húmero se pueda mover en una fosa glenoidea que es sumamente pequeña. Listo, la artrocinemática para la rotación interna termina siendo similar, excepto que en dirección de rodaje y deslizamiento se invierte, o sea, rueda hacia anterior y desliza hacia posterior para la rotación interna. Independientemente también de la posición en la que se produzcan las rotaciones, suele haber algún movimiento asociado de la articulación escapulotorácica y también de la clavícula. Listo. Entonces, desde la posición anatómica, la rotación interna y externa completa del hombro también puede incluir movimientos de protracción y retracción de la escápula o protracción y retracción de la clavícula. Por eso en la animación y en el dibujo se ve que se mueve clavícula y escápula acompañando el movimiento. Es su rotación interna y externa en posición anatómica. Pero desde una posición de 90 grados de abducción requiere principalmente de un movimiento de giro. O en otras palabras, artrocinemáticamente, la rotación interna y externa se comporta con movimientos de rodaje y deslizamiento en posición anatómica. Pero en posición de 90 grados de abducción se presenta movimiento de giro hacia posterior para la rotación externa y hacia anterior para la rotación interna. ¿Listo? Y por último vamos a hablar de algo que se llama el ritmo escapulohumeral. Cortito, ¿listo, gente? Entonces, el estudio más citado y popular sobre la cinemática de abducción del hombro fue publicado por Inman en el año 44. O sea, en tiempos de Segunda Guerra Mundial.
Bueno, lo interesante es que los datos de ese estudio se recopilaron utilizando radiografías bidimensionales y lo más interesante es que se registró el movimiento de unos pines insertados directamente en el hueso de un sujeto vivo. Bueno, después de la cara de sorpresa de Mr. Trompitas, entonces entendemos que en un hombro sano existe un ritmo o sincronización cinemática natural entre la abducción glenohumeral y la rotación ascendente escapular. Inman, el mismo del 44, popularizó el término ritmo escapulohumeral para explicar esta relación cinemática de movimiento humeral y escapular. Él informó que por cada 3 grados de abducción del hombro, 2 grados ocurren por la articulación glenohumeral y 1 grado va a ocurrir en rotación ascendente de la articulación escapulotorácica. Bueno, gente, muchas gracias por haber estado con nosotros durante este video. Esperamos que lo hayan disfrutado, que sea un aprendizaje significativo para ustedes. Seguiremos revisando este tema de articulaciones del cuerpo humano. Más adelante posiblemente seguimos con articulación de la cadera. Y bueno, esperamos que sigan un buen aprendizaje, sigan avanzando en sus vidas y muchas bendiciones para todos.